Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Damos también la bienvenida a los que nos siguen por la red. Esta es la primera sesión de este seminario en torno a los derechos del niño y el derecho a la educación, un tema que es especialmente oportuno en la Institución Libre de Enseñanza, que concuerda exactamente con sus ideas y valores, porque la institución siempre consideró y considera que la educación es el pilar básico sobre el que se construye el desarrollo personal y el progreso de la sociedad. Este seminario lo ha coordinado Carlos Magro. Carlos, te damos las gracias por tu colaboración y hoy tenemos el gusto de saludar a los ponentes que van a intervenir. Desde México, Inés Dussel, y aquí en la sala Fernando Trujillo y Eugenia Monroy. Muchas gracias a ellos. Gracias de nuevo a ustedes por su asistencia. Esperamos verles de nuevo en la segunda sesión de este seminario, que será, como saben, la próxima semana, el martes. Nada más, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a los que os habéis acercado aquí a la sede de la Fundación en Madrid. Es el primer acto que se hace presencial y vemos que todavía a todos, ¿no? Incluso a nosotros nos resulta extraño casi, ¿no? Volver a esta normalidad de los encuentros presenciales, pero bueno, os agradezco mucho que os hayáis acercado aquí y estéis con nosotros y vamos a aprovechar esta tarde para conversar sobre un tema que creo que es especialmente relevante porque en realidad atraviesa todo lo que tiene que ver con lo educativo. Quiero también dar las gracias y saludar a las personas que nos estéis siguiendo en directo, desde donde estéis. Muchas gracias también a vosotros y a vosotras por conectaros a este seminario que, como decía Elisa, empieza hoy, que tiene dos jornadas en las que vamos a abordar el derecho a la educación, la relación del derecho a la educación con los derechos de la infancia o de las infancias, y con algunas temáticas que hoy simplemente probablemente salgan un poco esbozadas, pero que la semana que viene, el martes que viene, profundizaremos un poquito más en cada una de esas líneas. A quienes veáis esto en el futuro, os estamos hablando desde el pasado, pues también agradeceros el tiempo que vais a dedicar a escucharnos. Yo quería... hoy es un día, nos hemos levantado, esto es que no lo había pensado, pero estábamos conversando hace un momento con Eugenia y con Fernando y con Elisa sobre lo que ha pasado en Ucrania esta madrugada, la madrugada europea. Nos hemos levantado en Europa con el sobresalto de un país europeo. Esto pasa desgraciadamente, regularmente en otras latitudes, pero nos hemos levantado de nuevo con la primera o con una nueva guerra en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Es una noticia, desde luego, preocupante, pero sobre todo es una noticia triste que en el fondo tiene mucho que ver con los temas que vamos a tratar hoy y el martes que viene. ¿Cuál es el papel, ¿no? que debe desempeñar la educación, los educadores, en general, para intentar, ¿no? que esta situación que vuelve a repetirse 80 años después no suceda? Hay algunos libros que nos cuentan cómo en las situaciones peores, por ejemplo, en el campo de exterminación de Auschwitz, la única esperanza que había, que era una esperanza de muy corto plazo, desgraciadamente, tenía que ver con los libros, tenía que ver con la escuela. En Auschwitz había una pequeña escuela, en una pequeña esquina del campo, alguien decidió crear una escuela y tratar, ¿no? Como decías tú esta mañana, citabas a Kafka y su famosa frase de comienza la guerra, me voy a la piscina, ¿no? Tratar de darle normalidad a lo que no es normal. En ese Auschwitz también había una pequeña biblioteca con 7 libros
que de alguna manera mantenía, ¿no?, esos horizontes de posibilidad, esa esperanza. Eso es lo que diariamente, en distintas circunstancias, hacen constantemente los docentes en muchos países del mundo en los que la vida está amenazada, las personas y los niños, especialmente las infancias, los niños, los jóvenes, los adolescentes, no tienen para nada la vida asegurada. Bueno, creo que lo que ha pasado esta mañana nos vuelve a colocar en la importancia de esta labor diaria, y esa labor que siempre, ¿no?, yo creo que los maestros, los docentes en general, las maestras, sostienen, ¿no?, incluso en los peores momentos en los que parece que no hay ninguna esperanza ni ningún horizonte de posibilidad. En un libro muy bonito, en el último libro que escribe Amador Fernando Savater hace apenas unos meses, él decía que no necesitamos más crítica ni más opinión lanzada desde lejos, sino que, decía él, necesitamos activar la capacidad de plantear problemas propios, ¿no?, los problemas de lo que nos pasa, lo que nos ocurre, lo que pasa a diario en nuestras clases, en nuestro día a día, y también de tratar de ensayar comúnmente, colectivamente, respuestas encarnadas, ¿no?, respuestas creativas que salen de lo que nos pasa a todos. Decía Amador Fernando Savater, necesitamos no más crítica, ¿no?, desde podiums, desde lejos, desde la distancia de la que a veces hablamos, sino hacer de eso que nos pasa un principio de vida y de acción. En esa misma línea, y yo sé que a Fernando, pero también a Eugenia, y por eso están aquí ellos dos, y Inés en la distancia, le resuena esto mucho. En esa misma línea, Boaventura de Sousa Santos habla de la necesidad de intelectuales de retaguardia, no intelectuales de vanguardia, sino de intelectuales de retaguardia, de intelectuales que piensen con los afectados, con lo que está pasando, con lo que nos está pasando, no de intelectuales que piensen desde cualquier sitio, ¿no?, sino con lo que, como decía Amador, desde lo que nos pasa, ¿no? Esa idea del intelectual de retaguardia, también dicho de otro modo, es la idea del intelectual transformativo de Henri Giraud, ¿no?, que es un poco lo mismo, ¿no?, esta idea de necesitamos pensar mucho más las cosas que nos pasan desde dentro, desde dentro hacia afuera y desde abajo hacia arriba. Bueno, esto es un poco, y esta es la justificación, si queréis, de por qué hoy estamos acompañados de Eugenia y de Fernando. Para mí, ¿no?, dos maestros, los dos maestras, dos profesores, dos docentes, que para mí son, ¿no?, la encarnación de esa idea un poco teórica del intelectual de la retaguardia, los dos, que son la encarnación de lo que podríamos llamar también intelectuales transformativos, es decir, alguien que son capaces constantemente en todo lo que hacen. Eugenia desde su aula en un instituto, Fernando desde su aula en una facultad o desde los lugares en los que él da el paso de estar implicado en lo que nos pasa, de ser capaces de combinar constantemente la reflexión y la práctica, de no desvincular lo que nos pasa con la reflexión, con la teoría, pero también con las prácticas, con lo que hacemos, ¿no?, de estar involucrados en cuerpo entero en tratar de pensar mejores formas de hacer y de entender lo que nos está pasando, lo que pasa en este caso a sus estudiantes. Alejarse, ¿no?, esta idea del profesor como un intelectual transformativo, si queréis, alejarse de esta idea o de esta ideología que recorre nuestro mundo educativo de hoy, muy poblada por ideas tecnocráticas, esta idea de pensar que lo que en realidad Fernando en su aula de universidad y Eugenia en su aula de instituto lo que necesita es pues mucha más metodología, mucha más medida, mucha más evaluación, mucha más... Es decir, pensar que lo que ellos en realidad necesitan son manuales para actuar y gestionar mejor sus aulas y, por tanto, para ser más eficaces, para obtener mejores resultados con sus estudiantes, ¿no? Y, de alguna manera, desvincular, ¿no?, su práctica del ejercicio de la reflexión, del ejercicio de la toma de responsabilidad ante lo que nos pasa.
Bueno, pues ellos son justo todo lo contrario. Yo creo que son los dos, y Inés no está aquí, pero vamos a escucharla ahora desde toda su trayectoria, tres grandes ejemplos de esta idea que me parece fundamental en estos mismos reclamar, en estos momentos, que es la idea del docente transformativo, del docente del intelectual de retaguardia, del que se involucra en la crítica y en la capacidad, como decía hace un momentito, en la capacidad de crear, ¿no?, un lenguaje que no solo sea crítico con lo que nos pasa, sino también que sea crítico de proponer posibilidades, de proponer opciones. Bueno, esto, insisto, lo hacen en distinto nivel, en distinta escala, los dos muy bien, y por eso bueno, pues estoy feliz de que hayáis aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy debatiendo sobre el concepto del derecho a la educación. Eugenia, para centrar más quién es, para que los que no la conozcáis, es Eugenia Monroy, es profesora de lengua y literatura en un instituto público de la ciudad de Parla, una ciudad a las afueras de Madrid, o Madrid está a las afueras de Parla, como queramos verlo, y Fernando es profesor también titular, también en un departamento, curiosamente, de didáctica de la lengua, ¿no?, y de la literatura, en una universidad, la Universidad de Granada, que también está a las afueras de Madrid, o Madrid está a las afueras de Granada, pero es más, Fernando atraviesa, ¿no?, visita otro continente casi todos los días, y en realidad Fernando da clases en Ceuta. Bueno, Fernando, desde su aula en la universidad, en la Facultad de Educación en Ceuta, y Eugenia en su instituto en la ciudad de Parla, encarnan, insisto, esta idea de alguien que toma responsabilidad sobre lo que pasa en la escuela, sobre el currículum, sobre qué se enseña, sobre cómo se enseña, sobre cuáles son los fines de lo que tienen que hacer, y de alguna manera contradicen esta otra visión del docente como un docente meramente técnico, ejecutor de unos programas que le vienen dados desde arriba, o ejecutor de unas metodologías que se han probado altamente eficaces en algún lugar del mundo. Ellos son, yo creo, todo lo contrario, y por eso me parecían personas especialmente oportunas e interesantes para escuchar hablar de algo que tiene que ver con la idea del derecho a la educación. Durante muchos años, y con mucha razón, hemos equiparado de alguna manera el derecho a la educación con el derecho a la escolarización. Todavía hoy casi 300 millones de niños en el mundo no están escolarizados. Todavía hoy hay millones de niños, a pesar de los avances enormes que se han hecho, sobre todo en el continente africano y en otros continentes, que abandonan la escuela muy pronto, prácticamente en la primaria, no llegan, por supuesto, a los niveles de secundaria, y por tanto el mantener un cierto foco en la necesidad de garantizar la escolarización es importante. Pero también sabemos todos y todas que a día de hoy hablar del derecho a la educación no es solamente garantizar la escolarización de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, sino que esto implica muchas más cosas. Implica, para empezar, lo primero es que aprendan, no solamente que estén en la escuela, sino que aprendan algo. Ya veremos qué, y ya decidiremos qué, y ya veremos quién tiene que decidir probablemente qué es lo que hay que aprender o dónde está, pero no nos basta con que estén en la escuela, necesitamos también garantizar que están aprendiendo. No nos basta tampoco con que aprendan solamente, porque podríamos utilizar métodos que no quiero nombrar, que se han usado o se han propuesto en otras épocas, en las que por mor de un mejor aprendizaje se utilizaban técnicas que vulneraban muchísimos derechos. Luego, no se trata de meterles el conocimiento, como algunos todavía dicen, ¿no?, la letra con sangre entra, sino hacerlo de una cierta manera, porque la manera de educar, la manera de estar en las aulas tiene muchísima importancia para luego lo que nos pasa a todos en nuestra vida colectiva. Luego, por tanto, no basta con escolarizar, necesitamos garantizar que aprendan, pero no nos basta cualquier manera de aprender. La escuela es un dispositivo tremendamente sofisticado, especial, que tiene unas maneras que hay que cuidar y que hay que mejorar, y de eso vamos a hablar, de favorecer el aprendizaje de una cierta manera. Es un aprendizaje, para empezar, colectivo, es un aprendizaje sobre lo común, es un aprendizaje para la construcción de lo público, y todas estas cosas son tremendamente importantes. Pero hay más
facetas. Si habéis visto el programa, señalábamos algunas facetas más que son importantes cuando hablamos del derecho a la educación. Hablar del derecho a la educación también tiene que ver con no solo con que estén en la escuela, sino con que puedan participar de la escuela. Eso es un concepto básico en la justicia, ¿no? En la justicia social, en la justicia también educativa. ¿Y qué significa que participen en la escuela? Bueno, también sobre eso me gustaría que habláramos un poco, pero eso está directamente vinculado con qué tipo de escuela tenemos, hasta qué punto nuestras escuelas son escuelas que fomentan, ¿no?, la escucha, la voz de los estudiantes, lo que en otras épocas ha llamado hasta qué punto nuestras escuelas son escuelas democráticas, en el sentido no solo de que favorecen la participación de todos y todas, sino también que favorecen, ¿no?, los valores, ¿no?, que compartimos en las democracias. Luego también necesitamos que sean escuelas que favorezcan la participación. Y no basta con eso tampoco, y con esto termino esta primera introducción, sino que también necesitaríamos otro elemento fundamental de la justicia social, que es el reconocimiento. No basta con que les demos voz, sino también con que les reconozcamos a todos y a todas. ¿Y qué significa reconocer a todos y a todas en la escuela? Pues muchísimas cosas, y seguro que vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, pero tiene que ver con este concepto tan claro que es el del currículum justo. Un currículum justo es un currículum que atiende a todas y a todos en todas sus diversidades. Y las diversidades pueden ser diversidades culturales, pueden ser diversidades cognitivas, pueden ser diversidades religiosas, pueden ser enormes, ¿no? Por tanto, ¿hasta qué punto, la pregunta sería, nuestras escuelas, cuando establecen esos currículums tan normalizados que tenemos, estamos siendo capaces de trabajar esa tensión que tienen las escuelas de cualquier país nuestro, que es, de alguna manera, garantizar la reproducción de una serie de valores y de herencia cultural que tenemos, y al mismo tiempo ser capaz también de acoger, ¿no?, todas esas diferencias, esas diversidades que ahora mismo habitan con nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y también en las escuelas. ¿Hasta qué punto también somos capaces no solamente de atender a un cierto tipo de conocimiento, sino también a estos otros saberes que son importantes en las vidas de los niños y de los jóvenes y que muchas veces tienen que dejar a la puerta del instituto o de la escuela porque son saberes que no están reconocidos, ¿no?, en las prácticas escolares? Bueno, hay muchísimos temas de los que podremos ir hablando a lo largo de la tarde. Creo que me he extendido muchísimo más de lo que había previsto, y paro aquí y doy la entrada a la tercera invitada de la tarde. No está con nosotros, pero estuvo con nosotros hace 2 días. Hoy no podía acompañarnos en directo. Ella vive en México, es Inés Dussel. Inés Dussel, desde aquí le agradezco también la generosidad para participar en esta jornada. Le pedimos, por favor, que nos hiciera una introducción inicial de unos 15 minutos sobre el tema de la jornada, y eso es lo que vamos a ver ahora. Inés Dussel es argentina, afincada en México desde hace muchísimos años. Ella es doctora en Historia de la Educación y es para mí una de las voces que más sensibilidad tienen a la hora de interpretar lo que pasa en las escuelas. Yo creo que si cualquiera de ustedes tenéis la oportunidad o tienen la oportunidad de escucharla, de leer sus libros, ella está muy accesible ahora mismo en la red a través de numerosas conferencias, merece la pena, porque la mirada de Inés sobre cualquiera de los temas que pasan en las aulas a diario es tremendamente interesante y relevante. Luego doy paso a esta conferencia que nos ha preparado Inés para abrir el ciclo y me callo de momento 15 minutos. Buenas tardes, para mí es un enorme gusto estar en este seminario que organiza el la Institución Libre de Enseñanza, y especialmente, bueno, quiero saludar a Carlos Magro, a Carlos Huert, queridos amigos y colegas, y conversar a partir de esta propuesta de pensar los derechos de la infancia y los retos que plantea a la educación. Voy a compartir una presentación. El tema, por supuesto, es muy grande, podríamos abrirlo desde muchas aristas, pero quiero hacer, aunque sea un recorrido breve, por algunas nociones de los derechos de la infancia y también el derecho a la educación y algunos de los desafíos contemporáneos al respecto. Quiero empezar recordando al gran pedagogo polaco Janusz Korczak,
que fue asesinado por los nazis en Treblinka, que nunca abandonó a sus estudiantes y que fue uno de los grandes precursores de nuestras nociones modernas del derecho a la infancia. Y él decía en este texto que se llama Cómo hay que amar a un niño, que había que tener todo ese cuidado y ese amor por la infancia. Y él decía, bueno, frente a esto de desechar las producciones de la infancia, ¿no? Y a este poco respeto que había a lo que hacía y lo que pensaba la infancia, él decía, bueno, ¿cómo puedes esperar que los niños respeten cualquier objeto y amen a alguien si tú no respetas lo que ellos hacen? Lo que quemas cuando queman las producciones de la infancia no son papeles y trapos, sino el amor de la tradición y los sueños de una vida más bella. Esta idea a mí me parece una idea hermosa para conservar y pensar, y bueno, cómo guardar, darle dignidad, preservar, expandir esos sueños de una vida más bella que tiene siempre la infancia. Al mismo tiempo también la línea de los derechos del niño, que ha sido tan importante, los derechos de la infancia y el derecho a la educación, también ha generado algunos malentendidos, como dice Philippe Mérieux, y él dice, bueno, es fundamental la ciudadanización plena de la infancia, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta los riesgos que conlleva, ¿no? Esta idea dice, bueno, no voy a leer la cita, aquí la tienen, pero dice, bueno, quizás hay que tener cuidado con esta ciudadanización plena, con una cierta horizontalización, con considerar que la infancia ya está hecha y que no hay que hacer nada, y si eso nos lleva a una cierta abstención educativa, a esta renuncia de los adultos y en definitiva, a la abolición de toda educación, ¿no? Al mismo tiempo, coincidiendo con algo de lo que plantea Mérieux, con este recordatorio, podemos decir, o esta alerta respecto a cuánto entra por el lado de los derechos, qué quiere decir eso, cómo no renunciamos a educar a los niños al mismo tiempo que los consideramos sujetos de pleno derecho. Me parece que a mí me ayuda mucho en esa línea lo que se llama la corriente de la teoría legal crítica, y bueno, y esta reflexión respecto al discurso de los derechos, la importancia de afirmar no solamente el discurso, ¿no? La protección de la infancia, la protección de los derechos tiene mucho que ver con un imaginario más igualitario, un espacio de afirmación, dice Wendy Brown, de que todas las vidas valen y son dignas de cuidado y de inversión de energías sociales, ¿no? Me parece que este aspecto, bueno, podemos decir, esto que señala Mérieux de esos riesgos, al mismo tiempo me parece que no podemos dudar, no podemos establecer matices en torno a la necesidad de afirmar esos derechos y su plena vigencia de los derechos. Pensando, bueno, en la infancia también, en considerar que la infancia fue cambiando, está el famoso texto de Philippe Ariès sobre, bueno, la emergencia de un sentimiento de infancia en la modernidad, está muy discutido si antes lo había o no lo había en la antigüedad. Lo que me parece que en todo caso nos plantean estos trabajos que historizan la noción de infancia es, bueno, que la infancia siempre es un espacio que conlleva prácticas diferentes, sentimientos, ¿no? Bueno, cuidados legales, pedagogías. Me gusta también lo que se organizó a partir de varias historiadoras de la infancia, varias colegas brasileñas, una muestra que se hizo en el Museo de Arte de Sao Paulo en 2016. Una de las curadoras es Lili Schwartz, una gran historiadora brasileña, y ellos los curadores hacían una reflexión sobre, bueno, qué va de esta imagen romántica, ¿no? Muy de la inocencia, de la pureza infantil, a las imágenes contemporáneas que a veces están asociadas a otras cuestiones, ¿no? Bueno, y también aquí todo el juego de la contraposición de raza, de género, ¿no? Bueno, bueno, de la infancia con lo que conlleva, ¿no? Y con los distintos sentidos con los que se la ha ido asociando, ¿no? Y en todo caso, yo creo que sí es muy importante poner a discusión este ideal, ¿no? Romántico de la infancia, o de la infancia del romanticismo del siglo XIX, y poder pensar la multiplicidad de experiencias de la infancia y defender esos derechos para todas las infancias y no solamente para aquellas que entran quizás más claramente en esta definición ideal de la infancia como natural, ¿no? como pura, ¿no? Incontaminada, inocente. Al mismo tiempo, me parece que en tiempos recientes estamos mucho más conscientes del rol que juegan las escuelas en la producción de la infancia, del rol que juegan
los mercados en la producción de la infancia. Aquí sumo algunas lecturas que a mí me han resultado muy útiles, especialmente, yo diría, este texto de la historiadora del diseño, Amy Ogata, una historiadora norteamericana, que ya trabaja esta idea del ideal de la creatividad y cómo surgió en cierto momento de mediados del siglo XX, no solamente en los Estados Unidos, pero ella estudia en los Estados Unidos, en esta combinación de, bueno, la escuela que plantea una infancia creativa, también el mercado, los libros infantiles, ¿no? El cine infantil, y al mismo tiempo, digo, me parece que hay que mirar más de cerca qué hizo la escuela, qué produjo la escuela. La escuela no es homogénea, no es, digamos, más allá de que hay ciertas cuestiones que son claras a una institución escolar, quiero poner de relieve también que hubo propuestas pedagógicas muy distintas, y por supuesto la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, es un ejemplo de estas propuestas pedagógicas alternativas que han considerado desde hace mucho tiempo los derechos de la infancia, ¿no? Y la necesidad de incluir una voz infantil, ¿no? Y aquí hice esta contraposición entre una escuela podemos llamarla tradicional, de mediados del siglo XX en Argentina, con al mismo bastante contemporánea a ese momento, lo que estaba proponiendo las escuelas Freinet en distintos lugares del mundo. Esta es una foto francesa, con la imprenta, con la idea de la expresión de una voz infantil, con la idea de inclusión y participación de la infancia en los haceres de la escuela, ¿no? Entonces, cuando decimos la escuela, me parece que también hay que considerar, bueno, que la escuela ha respondido de maneras distintas y ha tenido propuestas pedagógicas distintas para garantizar ese derecho a la educación, que no siempre lo entendió solamente como acceso, sino también como una inclusión, de nuevo, de pleno derecho, ¿no? Una inclusión que tiene que ver con considerarlos sujetos completos y no incompletos en formación, o más allá de que estén en formación, la idea es que ahí hay que dignificar la infancia, hay que darle su lugar y su protagonismo, ¿no? Esta, me parece a mí que la idea freinetiana es una idea que en los años 60 y 70 se instala de manera mucho más clara. Yo sumé aquí algunas referencias distintas que me parecen importantes. Bueno, qué es lo que pasó, por ejemplo, en los países nórdicos, y aquí hay un ejemplo del Lego y bueno, de lo que fue cambiando en relación, por ejemplo, a la participación de la infancia en la construcción de espacios, de parques, de escuelas, ¿no? Hay una idea mucho más participativa que se apoyaba en una tradición anterior precisamente de construcción, ¿no? Y una idea mucho más democrática en relación a la infancia. También lo que empieza a suceder, bueno, nada, esta idea más lúdica de la infancia, de creación, de los sueños de nuevo, ¿no? De los astronautas, la conquista del espacio, el juego, ¿no? Como muy importantes, y también yo diría una idea de participación política, ¿no? Aquí tenemos a ciudadanos protestando, en los cuales también hay niñas, niños, ¿no? Jóvenes que están participando, y en ese sentido también hay una inclusión en la esfera pública de manera mucho más clara a partir de estos años, ¿no? Me parece que hay que asociarlo a muchos cambios, a cambios en las psicologías, en las pedagogías, de nuevo en los mercados, en la aparición de mercados destinados a la infancia, que reitero, ya venían de antes, pero en este momento hacen eclosión. Puse aquí dos referencias de los años 60 y 70 muy importantes en América Latina, María Elena Walsh, entre otros, bueno, Mafalda podría haber puesto, ¿no? Y está el Dr. Seuss en Estados Unidos, una ruptura de códigos, ¿no? Una ampliación curricular. Por ejemplo, este es el momento en que la literatura infantil y juvenil empieza a ser considerada como parte de lo que hay que trabajar en la escuela, y los ideales que se asocian a la infancia, a la educación infantil en relación a creatividad y participación, de nuevo, de manera mucho más clara, ¿no? No es que se inventan en esas décadas, pero yo creo que sí adquieren, en todo caso, carta de ciudadanía mucho más clara. Quiero pensar muy brevemente algo de lo que pasó este último tiempo y lo que está pasando con los medios digitales, ¿no? A mí me parece que, bueno, claramente tenemos que eso que ya venía afirmándose en la segunda mitad del siglo XX como principios curriculares muy importantes y que tenían que tener en cuenta las escuelas
hoy está de nuevo mucho más expandido, diseminado por los medios digitales, la cuestión de la voz, ¿no? La omnipresencia de las cámaras, lo que imponen hoy como formas narrativas y como expectativa de participación los medios digitales. Las imágenes que voy a compartir, varias de ellas vienen de este libro, que es un libro realmente muy bonito, muy cuidado, ¿no? que habla de los talleres de producción fotográfica que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires en la última década, un grupo que viene trabajando de manera muy buena. Al mismo tiempo también podemos decir, como lo hacía Mérié, poner algunas señales de cautela respecto a esta invitación a hablar, esta invitación a participar, qué es lo que aparece ahí. Y ahí yo vengo leyendo y discutiendo varias investigaciones, haciendo investigaciones también, ¿no? Respecto a qué voz es la que aparece ahí, y bueno, y algo que dice Sarah Banet-Weiser, que es una gran investigadora, una gran estudiosa de estos cambios digitales. Ella dice, bueno, en el contexto de las grandes corporaciones, de las redes sociales, la pregunta adolescente de quién soy se vuelve más cómo me vendo, cómo me presento, cómo me promociono, cómo me hago popular como forma de resolver la identidad, ¿no? Y creo que estos son elementos que cuando decimos traer la voz de los adolescentes, me parece que también hay que tener en cuenta. También aquí, esto es parte de investigaciones que hicimos sobre la educación artística, en general hay un desplazamiento de trabajar, por ejemplo, con referencias culturales, con lo que planteaba el currículum de la educación artística, conocer la historia del arte, los movimientos, a más bien juguemos, transgredamos, pongámosles bigotes a la Mona Lisa, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, ahí el problema no es que se invite al juego, sino el juego como, y el carnaval, esta visión más carnavalesca, como única posición posible en relación con la cultura. Ahí a veces en vez de ampliar ese derecho a la educación lo estamos restringiendo, ¿no? Porque las posibilidades narrativas, las posibilidades expresivas son más limitadas. Y digo muy brevemente también cómo se comodifican o se mercantilizan estas cuestiones. Antes cité este libro, bueno, Banet-Weiser tiene varios libros muy interesantes, el tema de este activismo mercantilizado, ¿no? Bueno, cómo las redes sociales están promoviendo mucho esta voz muy mercantilizada, muy asociada a las marcas, muy asociada a las modas, ¿no? En vez de poder establecer otros márgenes de expresión. Y quiero cerrar con algo que viene pasando en la pandemia, pero que pasaba antes, ¿no? Y quiero cerrar con esta idea de, bueno, cuánto el mundo se agranda o se achica. Pienso en estos retos a la educación que plantean los medios digitales y el derecho a la educación, y vuelve al derecho, los derechos de las infancias, el derecho a la voz, a la participación, al protagonismo. Bueno, hay quizás una visión de un mundo muy restringida a un cuarto propio. Este es un dibujo prepandemia, pero fíjense, es muy parecido a lo que aparece de los dibujos infantiles en la pandemia, ¿no? que aquí hicimos alguna investigación y apareció esto. Bueno, en general siempre eran cuartos, los niños encerrados en cuartos con sus pantallas. Uno solo de los dibujos aparecía una ventana al mundo, y a mí me parece que la escuela y la educación tiene que ser una ventana a un mundo más amplio y no encerrarse de nuevo, ¿no? en este círculo cerrado de las redes sociales o mi propia habitación, ¿no? Mi propio mundo. La escuela tiene que ser abrir el mundo. Bueno, el celular aparece como una nueva especie de espacio, lo tomo esto de unos teóricos de la arquitectura, las especies de espacio, bueno, y cómo todo pasa alrededor del celular, que de nuevo me parece a mí que es algo a considerar respecto a un empobrecimiento del mundo y no necesariamente una ampliación del mundo. Digo, no en todos los casos, pero me parece que hay algo ahí que hay que pensar respecto a la variedad de experiencias, de prácticas, de sentimientos. Y yo diría ahí que como parte del derecho de las infancias no habría que olvidarse de defender también una escuela como un espacio distinto de relación con el saber y de relación con el mundo, ¿no? Y en ese sentido yo insisto en la necesidad de un trabajo con los signos, que traiga la dificultad, que traiga la complejidad, que no simplifique, un encuentro intergeneracional que tenga que ver con construir lo público, con construir lo común. Y a mí me parece, digo, esta es una imagen escolar, pero también podemos pensar en una imagen educativa, un derecho a la educación que pase por un caminar juntos, por adentrarse en el bosque. Me parece que la escuela también y la educación tiene que tomar muy firmemente el desafío ecológico. Hoy no puede mirar,
digamos, el derecho a la infancia tiene que ver con el derecho a una vida en este planeta y el derecho de del derecho de otras especies a la vida en el planeta. Bueno, me parece que esto es lo que hoy nos está tocando, caminar juntos, construir una educación que responda a los desafíos de nuestro tiempo y que responda también a hacerle lugar a las infancias. Bueno, muchísimas gracias, hay mucho para seguir pensando y ojalá que en las jornadas podamos seguir conversando, se pueda seguir conversando sobre esto. Hasta luego. Damos las gracias desde aquí a Inés, luego se lo retransmitiremos también por otras vías. Como habéis visto, Inés planteaba, ¿no? Algunas de las cosas resonaban con algunas de las que yo estaba, ¿no?, diciendo al principio, otras claramente con algunas de las opciones que están en el programa de hoy y del martes, y de eso vamos a hablar de una manera más o menos general, distendida. Estáis, por supuesto, invitados, yo diría que desde ya, a los que estéis aquí, a levantar la mano e interpelarnos a los tres, sin esperar más formalidades de tiempos, y los que estáis, aquellas que estáis viendo esto por online, pues tenéis un espacio de preguntas y respuestas, me parece que se llama, o Q&A en idioma bárbaro inglés, en el que podéis proponernos, yo veré las preguntas que nos hacéis, o los comentarios, o las consideraciones, y se las trasladaré a Eugenia y a Fernando. Bueno, yo he hablado mucho y quería que hablarais también un poquito vosotros. Os he planteado, cuando organizábamos esto hace un ratito, que abrierais con una primera toma de postura sobre la temática, que es muy amplia y que cada uno, estoy seguro, que la habéis enfocado de una manera distinta o la podéis enfocar de una manera distinta, y os voy a dar la palabra directamente. Fernando, a ti primero, si te parece. Nos sitúas un poco en cómo ves tú la temática del seminario de los 2 días, y sobre lo tuyo y sobre lo de Eugenia, y comenzamos a conversar. Gracias de nuevo por venir desde casa hasta aquí, que está lejos. Bueno, para los que somos de la capital siempre es un placer venir a provincias, y bueno, la gente de Granada asumimos la responsabilidad que tenemos, ¿no?, como epicentro del territorio conquistado, y de vez en cuando tenemos que venir a ver qué tal estáis. Bueno, más allá de la broma geopolítica, muchísimas gracias por la invitación. Reconozco que había una doble razón para venir. Primero, evidentemente, el compromiso con la temática. Me parece que nos anima a los tres a estar aquí sentados, pero no oculto que también la emoción de poder hablar sin mascarilla en un espacio público, que esto me parecía realmente una oportunidad que no podía desechar. Estoy aquí mesándome las barbas con tremendo placer de ver que mi cara está al aire encima de una tarima o de un escenario. Me da mucha alegría volver a estar aquí en la sede de la institución y estar entre amigas y entre amigos, y bueno, esto era una de las motivaciones principales para poder estar aquí, para que fuera imposible el faltar. Me ha parecido muy interesante la propuesta que nos hace Inés, que tiene algo de unconference, es decir, no plantea una secuencia ordenada de temas, pero los toca todos a través de imágenes. Me parece me parece tan inteligente como siempre es Inés. Es decir, nos ha planteado una especie de evolución temática a través de portadas de libros y de fotografías, ¿no? Y yo creo que al menos a mí me gustaría que fuera mi punto de partida. Vamos a hablar durante algunos días de los derechos de la infancia, y los derechos de la infancia es un concepto histórico, es un concepto dinámico, vivo en ese sentido, y permanentemente cuestionado. No porque nos planteemos si existen o no existen, sino porque son ese tipo de enunciados que están constantemente en busca de una definición. Además, desafortunadamente, pues hemos tenido una serie de sucesos que nos han planteado cuál es nuestra relación con los derechos de la infancia, ¿no? Mencionaré 3. El primero, el periodo de confinamiento, en el cual pues establecimos una serie de modos de funcionar
avalados por la ciencia, pero todos sabemos que una ciencia en construcción y que determinaron que los niños y las niñas no podían salir de su espacio cerrado. Esto cuando hablamos pues, de una casa con una serie de metros cuadrados y unas condiciones de ventilación, de patios o de ventanas o de terrazas, es bastante razonable, pero yo llegué antes de ayer del Hospitalet de Llobregat y hablábamos de viviendas de 40 metros cuadrados con 12 miembros de familia. Entonces, cuando determinamos una política, en este caso sanitaria, insisto, con una evidencia científica en construcción, pues lo que estamos es también estableciendo nuestro posicionamiento sobre ciertos derechos de la infancia. Segundo suceso, que a lo mejor lo tenéis un poco más olvidado, pero en mayo del año pasado, del 2021, pues hubo un fenómeno migratorio masivo, irregular, entre Marruecos y las ciudades de, sobre todo Ceuta, pero también Melilla. Entraron unas 10.000 personas a Melilla, es decir, sobre un territorio de unos 19 kilómetros cuadrados y en torno a 60.000-70.000 personas, pues de repente llegaron 10.000 personas con sus necesidades y con sus problemas, y también con sus derechos. De esas 10.000 personas, un número difícil de conocer, de en torno a 1.000-1.500 personas, eran menores, eran niños y niñas, sobre todo niños. Creo que globalmente se reaccionó rápido, pero la primera normativa que tenemos, por ejemplo, para escolarizar a estos niños, un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, es del mes de septiembre, mayo, septiembre, y sale una segunda normativa en el mes de noviembre. Esos niños y niñas, las pocas que hay, están todos escolarizados, están recibiendo los derechos, están recibiendo los recursos y la atención que tienen como derecho. Pero ha sido muy cuestionado este proceso, con lo cual estamos de nuevo pues, planteándonos los derechos de la infancia en un caso concreto y se hacen invocaciones pues como aquel fantasma que recorría Europa, ¿no? Pues el efecto llamada, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Cuando se organiza la situación, pues resulta que no hay efecto llamada, resulta que los recursos aparecen, existen y no son tantos, y además tenemos un beneficio claro en la atención a esos niños, que para empezar no van a estar en la calle con los riesgos que esto significa para la infancia. Y evidentemente el tercer suceso es el comienzo hoy de lo que parece que va a ser pues, la guerra de Ucrania, ¿no? O algo parecido, lo cual nos lleva al imaginario de los niños y niñas en conflictos bélicos y en situaciones de refugiados y campos de refugiados. Entonces, el concepto de derechos de la infancia, derechos del niño y de la niña, es un concepto histórico que de alguna manera supone la zona cero de todo el debate educativo. Hace poco, y ya con esto acabo, Carlos, que sé que era solo hacer un planteamiento general. Hace poco, pues revisaba para otro proyecto en el que estoy implicado los principios de la teoría de cambio. Es decir, pues una manera de entender cómo cambia una institución, cómo se puede provocar el cambio, cómo se puede acompañar el cambio. Bueno, pues ahí se hablaba de establecer cuáles eran los resultados esperados, el impacto deseado, las actuaciones que se van a realizar. Y hay un elemento que suele pasar desapercibido en la teoría de cambio, que son las asunciones. Es decir, aquellas ideas que presuponemos y que son previas a todo el proceso de cambio. Bueno, pues los derechos de la infancia son nuestras asunciones. Y sin embargo nunca las hablamos, nunca los hablamos, ¿no? Pero yo ya anticipo, y espero que después salga durante el debate, que creo que cuando todo el derecho a la educación lo metemos en un contexto de educación formal, pues creo que hay centros educativos que cumplen con los derechos de la infancia, centros educativos que se comprometen con los derechos de la infancia y centros educativos que transforman
la realidad de sus chicos y chicas, vinculándolos con los derechos de la infancia. Entonces hay una escala en progresión entre, bueno, cumplir, comprometerse y transformar. Y esto va a estar vinculado con una serie de cuestiones que espero que después podamos analizar, que además creo que están bien articuladas en la literatura sobre derechos de la infancia, ¿no? Son las 3 P, ¿no? La idea de protección, después veremos protección contra qué, la idea de provisión, ¿no? Es decir, proveer a los menores de algo, dejando evidentemente fuera de aquí el concepto de educación a los adultos, porque claro, la educación es más que educación de menores, pero al hablar de derechos de la infancia y educación estamos hablando de menores. Entonces, la protección, la provisión y la participación. Entonces, hay centros educativos que cumplen, que se comprometen o que transforman en relación con estas 3 P. Y bueno, creo que muchas de las claves aparecen en el vídeo de Inés, espero que podamos irlas articulando a través de nuestro diálogo y muchas en realidad nosotros las esbozaremos para que sean las compañeras y los compañeros en la siguiente mesa y en el siguiente debate quienes puedan profundizar, porque como creo que bien decía Inés, estamos hablando de esa zona cero que por tanto tiene un recorrido casi infinito, ¿no? Podríamos hablar del plano histórico, del plano social, del plano económico, del plano organizativo, hasta llegar al plano pedagógico, didáctico, metodológico. Bueno, nosotros vamos a esbozar, porque el tema es abrumador realmente, ¿no? Bueno, yo ahí... Excelente, Fernando, muchas gracias. Eugenia, te cedemos la palabra. Pues... enfócalo como quieras y entra por donde creas que bueno, más lo interesa. primero que muchísimas gracias por contar conmigo, que estoy muy contenta y estoy muy agradecida y muy interesada en todas las intervenciones, tanto la de Inés como la de Fernando y tu introducción. Y había tomado un montón de notas antes de venir. He tomado notas mientras hablaba Inés, mientras hablabas tú, mientras hablaba Fernando y se han ido. Así que ahora mismo, habrá que reformularlo en la cabeza. No, me parecía muy interesante, partiendo de esto último, a partir de esta idea de que parece que hay unos derechos de la infancia como clásicos, ¿no? Como alfabetización, derecho a estar en la escuela, ¿no? A recibir saberes, que de alguna manera parece que aquí ya tenemos asumidos, que efectivamente hay algunos casos donde se bloquean o se tambalean, pero nos llaman la atención porque son derechos que ya tenemos asumidos. Y luego está ese extender el derecho a la educación, que es un poco también de lo que hablaba Inés, sobre todo al final, que yo creo que consiste sobre todo en que si estamos hablando por fin o de una vez por todas de olvidarnos de una educación taylorista, de un concepto de escuela más vertical, etcétera, y estamos hablando de una educación competencial, transformadora, donde el estudiantado, en realidad lo que queremos darles, esa provisión consiste en que sea capaz de participar plenamente en la comunidad, en el mundo, digamos, pues creo que ahí es donde hay que revisar. Entonces, ¿de qué derechos de la infancia estamos hablando, ¿no? Yo trabajo en un instituto en secundaria, o sea que es un poco el marco en el que yo estoy pensando, y pues al hilo de que el otro día preguntaba Carlos, ¿hay democracia en la escuela? Bueno, hay unos mínimos democráticos, pero en la práctica, por lo general, en la práctica habitual de la escuela, es decir, toda esa pedagogía crítica que surge a partir de los años 60-70, de la que hablaba Inés también, la freireización, ¿no? ¿Ha llegado? Pues ha llegado en algunos enfoques, en algunos hilos, pero todavía no es general
el que la escuela sea participativa ni democrática. Y yo, por ejemplo, estos días pensaba en un ejemplo muy claro con el alumnado, que es que el alumnado no tiene derecho pleno. Por ejemplo, el alumnado no puede ir al baño cuando quiere. Parece una cosa menor, ¿no? Bueno, pues tiene que pedir permiso. Pero hace como un año o algo así salió una noticia de que los trabajadores de Amazon tenían que pedir permiso para ir al baño y bueno, era una noticia. Quiero decir, porque unas personas no pueden ir a cubrir una necesidad fisiológica, pues el alumnado de la inmensa mayoría de nuestros centros educativos no tiene ese poder de decisión. Y estamos hablando incluso de gente, estamos hablando tanto de infantil, primaria, como de secundaria y bachillerato, gente que le estamos diciendo, pasado mañana tienes que elegir la carrera que vas a hacer, pero no puedes decidir cuándo tienes que ir al baño, ¿no? Y esto está muy normalizado en esas asunciones de las que tú hablabas. Pues yo creo que hay muchas asunciones, que hay muchas reglas, ¿no?, que no están escritas en ningún sitio, pero que operan constantemente. Y en los centros educativos operan unas dinámicas de poder que además conllevan que cuando el alumnado transgrede esas reglas, y transgredir muchas veces significa hablar, es decir, hablaba Inés de la voz. Yo creo que la cuestión de la voz es fundamental. De lo que estamos hablando es de quién tiene voz y agencia en la escuela. Cuando el alumnado se otorga la voz por encima de lo que le han otorgado, hay una represión y hay agresiones y hay humillaciones. Es decir, yo estos días he estado trabajando este tema con mi alumnado en clase y haciendo unas dinámicas de interacción oral, y les preguntaba, son gente de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, y yo les preguntaba, pues eso, ¿qué sucede, ¿no? Y una cosa que se repetía en todos los grupos es, no, es que si hablas, es que lo mejor que puedes hacer es quedarte callado. Es decir, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué estamos diciendo en el currículum oficial, en la UNESCO, en todo? Es como, vamos a dar al alumnado autonomía, creatividad, vamos a darle... Bueno, cuando el currículum oculto realmente lo que está haciendo, es decir, lo que mejor puedes hacer es callarte. Y cuando el alumnado habla, yo he preguntado en todos mis grupos, ¿podéis levantar la mano las personas que hayáis percibido a lo largo de vuestra vida académica alguna humillación o desprecio hacia el alumnado por parte del profesorado? En todos los grupos todo el mundo ha levantado la mano, menos el uno, que un chico no la levantó y dijo, es que a mí me da igual, que este es otro efecto, ¿no? La desafección, yo creo, de la desvinculación. Y justamente esa ruptura entre el mundo y el aula, ¿no? Llevamos diciendo que el aula tiene que ser un aula abierta desde hace décadas, que tiene que estar abierta al mundo, pero en realidad también estas prácticas lo que generan pues es pues una desvinculación, porque claro, y una deslealtad también del alumnado con respecto a la escuela y con respecto al profesorado, al que se interpreta como un sistema carcelario, cosa que, bueno, pues es que tiene bastantes visos de ser cierta. Es decir, son personas a las que no se les escucha por lo general, a las que no se les da voz, a las que no tienen libertad de movimientos y que no pueden decidir muchas veces sobre sus propios cuerpos, ¿no? Me decía una alumna, es que cuando tú no... porque mis clases pueden ir al baño cuando quieran, entonces yo se lo digo esto a principio de curso, y es un escándalo en clase, es un acto de libertad para ellos. Y ayer una alumna me decía, es que tú nos dejas, es que esto se nos queda como dentro, porque tú nos dejas ir al baño y yo aún así tengo como que pedirte permiso porque no siento que pueda hacer eso, ¿no? Es decir, para mí una consecuencia es que están aprendiendo pues eso, ellos lógicamente ninguno veía lógico que no puedan ir al baño cuando quieran y expresan pues situaciones donde han tenido que ir y no han podido ir y no se les ha dejado ir, ¿no? Por ejemplo, o sea, que lo ven injusto, pero lo asumen. Estamos generando que esa asunción sea prácticamente plena y que se acostumbren a que hay reglas arbitrarias, porque además están
están asumidas, pero no están escritas, no están dichas, y cada profe tenemos las nuestras, que pueden implicar un abuso de poder y que no se transgreden, no se combaten, y no hay desde luego ningún sentimiento de que colectivamente eso se pueda hacer, ¿no? Entonces yo simplemente creo que, bueno, pues tenemos unos derechos de la infancia que están adecuados a una idea de la educación, pero que con la idea de la educación actual que está promoviendo todo que estamos claramente yendo hacia ahí, pues en una escuela transformadora esto es incompatible, a lo mejor lo hablamos luego, ¿no? Pero me parece absolutamente incompatible con la cultura de aula que hay. Es decir, porque claro, en realidad esto va de quién habla y de quién escucha. Entonces, no es posible generar una dinámica transformadora donde el alumnado tenga, como siempre decimos, esté en el centro del aprendizaje, sea el motor, tenga autonomía, tenga iniciativa, si se la estás negando a la vez, ¿no? Entonces, bueno, esto es incómodo, como profesores es mucho más arriesgado que haya muchas voces, es mucho más difícil de gestionar, pero bueno, yo creo en el sentido que decía Carlos de proponer, ¿no? Pues creo que hacia ahí es donde tendríamos que estar yendo. Dejadme, en realidad, Eugenia ha puesto, ¿no?, el cuerpo y de lo que Fernando nos estaba planteando. Y entonces ahí hay una línea que me parece que es muy interesante. Efectivamente, los derechos son históricos y están en construcción. Y están en construcción sobre el papel y están en construcción sobre lo que hacemos con esos derechos o hasta qué punto respetamos esos derechos. Ahora mismo ni siquiera lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que son de 1989, cuando habla de los fines de la educación, ni siquiera en estos momentos, prácticamente en ninguna escuela podemos decir que estamos ni siquiera cumpliendo eso, que podríamos decir incluso que es pacato, ¿no?, que es poco, que no garantiza suficientes derechos de las infancias, que se ha quedado antiguo, podríamos decir. Sin embargo, en las escuelas no estamos respetando suficientemente bien, creo, no porque no lo quieren hacer los docentes, sino porque no están ni en las leyes, ni en las culturas, ni en la cultura de los países, cosas como el respeto claro y decidido y explicitado a las culturas, no solo del propio país en el que está, sino de las culturas de los niños, de los países de origen de los niños, de sus lenguas, de sus saberes. Eso que está dicho de una manera muy clara en la Convención de los Niños de 1989, bueno, nos cuesta muchísimo defenderlo en las escuelas todavía, ¿no?, en términos curriculares, por ejemplo. Pero también, ¿no?, y lo hemos visto con la ley nueva que tenemos desde hace un año en España, como cosas como la igualdad, ¿no?, como el tema de género, como el tema medioambiental, genera todavía aparentemente malestares cuando son cosas que están, ¿no?, en declaraciones que son tan conservadoras como la de los derechos de los niños de 1989. O sea que estamos todavía con esa incapacidad. Entonces, me parecía muy interesante lo que planteaba Fernando, y que tú estabas planteando desde tu día a día, que en el fondo estos derechos de los niños que están en movimiento, que no son iguales para todos, que claramente decidimos para qué niños sí, para qué niños no, dependiendo de dónde vengan, que incluso cuando miramos dentro de nuestros institutos no son igual para todos los niños que están en el instituto, porque también hay niños de distintos, digamos, que tienen distintos derechos dentro de las propias escuelas nuestras en cualquiera de los países en los que estamos ahora mismo nosotros aquí hablando, o estamos, que no son fijos, ¿no?, que se negocian, y no lo negocian los niños muchísimas veces. En el fondo podríamos verlos también, como planteaba Fernando, como una gran palanca de transformación, una palanca móvil, no es fija, pero una palanca de transformación de la educación escolar, que es donde nos estamos centrando, aunque evidentemente no es, ¿no?, educación y derecho a la educación no es solo escolarización, no tiene que ver solo con lo escolar, y de hecho hay una
una faceta que trataremos la semana que viene, que trata de ver qué pasa, ¿no?, con el derecho a la educación cuando no estamos en la escuela, pero con estos mismos niños y jóvenes. Entonces me gustaría que siguierais un poquito desarrollando, principio tú, Fernando, esto que decías, ¿no?, de esas escuelas que son con estas tres ideas de protección, provisión y participación, que son en el fondo como tres estadios de los derechos de los niños que afectan directamente a la organización escolar, al currículum escolar, a las prácticas escolares, a la cultura escolar, a quién tiene voz y quién no tiene voz, y que son en el fondo también, y cómo nos ponemos enfrente de esas tres dimensiones, tú decías, o cumpliéndolo, ¿no?, o comprometiéndonos, o incluso transformándonos, o transformándolo todo, es decir, viendo los derechos de los niños como palanca transformadora de nuestras escuelas, ¿no?, de nuestros institutos. Bueno, eso me parece que era muy interesante y que Eugenio, de alguna manera, con lo que nos estaba contando, también nos estaba planteando la capacidad o la incapacidad de las instituciones, muchas veces, de las organizaciones, para entrar en esa línea de corrección, compromiso o transformación desde esa idea de los derechos de los niños. Fíjate que voy a tomar el hilo, voy a responder a esto que me planteas, pero en la siguiente ronda, porque me gustaría sacar de lo que has dicho un hilo que creo que es interesante y que se lo regalo a los compañeros de la siguiente mesa. No solo a nosotros, sino... Es decir, los derechos de la infancia son relativamente recientes en términos históricos y en España aún más, que nos lo hayamos creído con profundidad aún más. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que los derechos de la infancia hay que mirarlos desde una perspectiva interseccional. Y ahí es cuando se convierten en una palanca de gran profundidad para hacer esa utopía, ¿no?, como diría Antonio, ¿no?, Rodríguez de la Jera. ¿A dónde vamos? A utopía. Lo que pasa es que estamos poniendo las vías ahora mismo, ¿no?, ahí va el tren. Pero construimos las vías ahora mismo o construimos el avión al mismo tiempo que vuela. Bueno, pues, ¿dónde me parece que está el punto interesante? En el siglo XXI. Pues cuando metemos interseccionalidad en los derechos de la infancia. Y entonces tenemos una perspectiva generacional, que sería los derechos de la infancia frente a los derechos de los adultos. Pero tenemos una perspectiva de género, ¿no? Hace poco se reunía la Alianza STEAM por las vocaciones femeninas, por la vocación científica de chicas y adolescentes. Es que hay derechos de la niña que se vulneran en espacios educativos, por la manera que tenemos de conducir a los individuos hacia distintos espacios, pero después tenemos también, desde la perspectiva de la interseccionalidad, derechos de clase, es decir, ¿por qué un centro en un espacio urbano que atiende a un perfil socioeconómico determinado, con más necesidades, tiene peores recursos que un centro que atiende a un alumnado de perfil socioeconómico medio-alto, con mejores instalaciones? Ahí hay una vulneración de derechos, ¿no? Espero que hablemos un poco sobre infraestructura, ¿no?, porque esto me parece un concepto importante. Siempre que hablemos de derechos, hablar de infraestructura, ¿vale? Es decir, hay una serie de fenómenos de la interseccionalidad, ¿no?, clase, género, lenguas, diversidad cultural, diversidad funcional, es decir, son los mismos derechos de la infancia el de un niño que tenga diversidad funcional, que pueda moverse de una manera, se pueda mover de otro, con distintas capacidades. No son los mismos. Es decir, una niña o un niño puede tener unas necesidades que deben estar sujetas a un derecho y que otro niño puede tener otras distintas. Entonces hay un primer elemento, la interseccionalidad y cómo impacta en la definición de los derechos de la infancia. Y cómo, desde los centros, respondemos a esa interseccionalidad. Es decir, cómo respondemos a la variable clase, a la variable género, a la variable diversidad funcional, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos otro concepto que me parece fundamental, y es cuando pensamos en la infancia como un presente o como un futuro. Creo que, por ejemplo, el fenómeno del confinamiento ha sido pensar en la infancia como futuro. Bueno, da igual si estos chicos y estas chicas gastan meses de vida porque hay que protegerlos y ya tienen mucha vida por delante.
Bueno, pues no sé, es decir, no sé si esto lo hemos pensado suficientemente, ¿vale? Entonces, la infancia como adultos del futuro o como ciudadanos del presente, ¿no? Después, también el concepto de competencia, no en el sentido educativo, sino si el niño y la niña son competentes, y después vienen los competentes para tomar decisiones. Entonces hay centros educativos que entienden que los niños no son competentes, que los niños y las niñas no son competentes para tomar decisiones, entonces no te dejo ni ir al baño, porque vas a tomar la decisión en el momento más inoportuno. Pero también hay otros centros que entienden que los niños y las niñas son competentes, por ejemplo, para tomar decisiones. Estuve los otros días en un instituto, en el Hospitalet. Digo el nombre del instituto porque me pareció tan interesante, que es una parte positiva, el Instituto Apel Mestres, y ellos me decían que están trabajando con comisiones, y una de las comisiones había decidido organizar una asamblea feminista de niñas y de niños que, bueno, pues trabajaba desde los niños y las niñas del instituto, adolescentes, pues principios de teoría feminista y actuaciones de carácter feminista. Porque el instituto piensa que esos chicos y esas chicas son competentes para. Otros centros tienen un sentido distinto de competencia, ¿no? Entonces, me parece, al hilo de esto que decías, o que decíais los dos, de qué entendemos por derecho, ¿no? Y de derecho de la infancia, es que tenemos lo que dice el texto escrito, lo que dice la Convención, etcétera, etcétera, pero cuando ahora le añadimos como si fueran complementos, ¿no? La idea de interseccionalidad, la idea de imagen de la infancia para el futuro o para el presente, ¿no? Que esto se puede llevar a lo muy concreto, ¿no? No, los niños y niñas no escriben en infantil, no escriben. O los niños y niñas van a empezar a trabajar con el texto escrito, ¿no? Como defienden las teorías constructivistas. Ahí hay una imagen de niño o de niña volcada hacia el futuro, que no cometa errores, que aprenda bien, paso a paso. Todavía no está en la fase de desarrollo madurativo para que llegue a la escritura. O vamos a irnos acercando a la escritura, vamos a ir escribiendo. Al principio, ¿qué hay? Garabatos, no pasa nada, está construyendo su sistema de escritura. Ahí hay una imagen de niño y una imagen de niña en el presente, como, podríamos decir, como ciudadano que escribe. Entonces, derechos de la infancia, le metes interseccionalidad, le metes este concepto, no sé cómo llamarlo, de imagen del niño y de la niña, presente o futuro, y el concepto de competencia. ¿Es competente o no es competente? Y entonces cuando lo metes todo en una costelera, te salen respuestas como la que nos describía Eugenia, ¿no? Que es uno de estos tres modelos que yo he intentado esbozar al principio, o te salen otros modelos muy diferentes. Perdonadme si hago referencia solo a esta visita al Hospitalet, pero bueno, es que casi me he bajado del avión. Es que hay pocos centros, o sea, es que hay muchos menos centros que tienen el otro modelo, claro, que hay centros muchos más que tienen el modelo de cumplir y de que todavía no han iniciado una práctica transformadora. O sea, el estadio en el que estamos, tú lo sabes muy bien. Hay muchos más que cumplen, porque lo fácil es cumplir. Bueno, no quiero ser insultante, es decir, no es que sea lo fácil es cumplir, sino que las condiciones a donde nos llevan es a cumplir, ¿vale? Porque quizás hay algo de lo que no estamos hablando, y es que la infancia es iba a decir un terreno de juego, pero hoy en lo que estamos, pues se podría decir también un espacio de combate. Es decir, la infancia se ha convertido en un espacio de lucha. Por eso no somos capaces de hacer un pacto por la educación, porque estamos luchando con la infancia. La infancia se ha convertido en el cuerpo de los niños y de las niñas, es un espacio donde los adultos estamos combatiendo ideológicamente. Por eso no hacemos pacto por la educación, por eso interpretamos de maneras distintas la educación en distintos territorios, a partir de distintas visiones políticas e ideológicas. Es decir, es que la infancia se ha convertido en este juego de la soga, ¿no? A ver quién se lleva la infancia a su terreno. Entonces, detrás de la idea de derechos del niño hay un profundo combate
profundísimo, que creo que también está en el ámbito de lo interseccional, es decir, es el debate del género, es el debate de la clase social, etcétera, etcétera, es el debate de la competencia, porque también nos preguntamos si los ciudadanos son competentes o no para ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando hoy es del combate ideológico que se está jugando en el cuerpo de los niños y de las niñas, que yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Es decir, el movimiento, ¿no? Sí. Es decir, hay un derecho más fundamental que el del movimiento, ¿no? Pues hombre, es fundamental, pero está sometido a debate permanente. Es decir, ¿pueden las personas moverse libremente por el mundo? Al mismo tiempo, sí y no. Es decir, cuando se pregunta así, todos decimos sí, claro que hay libertad de movimiento, pero sabemos que no, que las fronteras en realidad no son nada permisivas, ¿no? Bueno, pues ese mismo debate del movimiento se lleva a la escuela, ¿no? Porque claro, el movimiento lleva implícitas muchas otras cosas, ¿no? Y me parece que este es un debate de gran urgencia en ese sentido. Bueno, yo creo que ¿puedo? Claro. Yo creo que la cuestión es esa de si se les considera ciudadanos plenos y ciudadanas plenas en el momento en el que están. Es decir, un poco lo que tú decías de presente y futuro, aunque yo veo el ejemplo de escribir en infantil lo veo al revés. O sea, es decir, yo entiendo que cuando se está centrando a niños y niñas de infantil sin mirar si quieren escribir, si tienen interés por el texto escrito, si miran las letras, si saben, si no, en realidad se está enfocando al futuro y se está diciendo tienen que escribir porque luego en primaria se lo van a pedir, porque luego en secundaria, porque luego en la EBAU. Entonces tienen que empezar a escribir con 4 años, ¿no? Yo lo veo un poco al revés, que es más bien una no escucha de esa persona que ya es una persona plena en ese momento. Pero bueno, más allá de eso, creo que efectivamente la cuestión es esa, si se les está considerando ciudadanía plena o se les está considerando para ser competentes en un futuro. Y bueno, a lo que decías de la lucha ideológica, yo también creo que hay mucha lucha ideológica soterrada, ¿no? Porque al final también la escuela de la que estábamos hablando, que no transforma, sino que cumple, digamos, está generando una serie de competencias. Está generando una serie de competencias que también te pueden salvar la vida, como no transgredir normas, ¿no? Es verdad, o sea, bueno, lo que pasa que eso es como la ideología no marcada, ¿no? Es como una ideología imperante que no se explicita. Bueno, yo creo que no es tan soterrada y que, es decir, creo que las ideologías están dando la cara y que nos estamos posicionando. Es decir, creo que el combate sí. Bueno, hemos visto muy claro, evidente. En la línea de lo que tú estabas señalando, Fernando, efectivamente los niños son el campo de batalla. Es el espacio donde efectivamente lo hemos visto muy claro en los últimos meses en España, con debates que parecían que eran de otra época y que llegaban a plantear, ¿no? Se preguntaban, ¿no? Estaba la pregunta de quién son los niños, ¿no? ¿Quién tiene el derecho a decidir, ¿no? Cómo se educan, en qué se educan, dónde se educan los niños? De hecho, en el caso español, y estoy seguro que en la mayoría de los países iberoamericanos pasa un poco parecido. Nuestra propia Constitución, que es viejita ya, establece el derecho a la educación en un artículo importante, famoso, conflictivo, irresuelto, ¿no? Muy abierto, que es el artículo 27, que es, ¿no? el principio y el fin de todos nuestros problemas en los que estás tú señalando en estos momentos. Estamos batallando ideológicamente con la moneda de cambio que son los niños, ideológicamente y en el medio está la educación, ¿no? Quien tiene la libertad, en teoría, ¿no? de los padres a elegir educación. Eso está defendido en la Constitución española, pero también en todos los tratados internacionales, incluido la Convención de los Niños de 1969, ¿no? Es decir, hay una tensión ahí, ¿no? Intentando, yo creo que también, ¿no?
viendo un poco históricamente cuándo se formulan esos derechos después de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo de Guerra Fría, en un periodo, ¿no?, de miedo también a una serie de, ¿no?, de totalitarismos, esa tensión que no hemos sabido resolver aparentemente colectivamente entre ¿no?, el miedo a que sea el Estado el que fije, ¿no?, la educación de los niños, o que sean las familias las que, y hay una tensión que no somos capaces de resolver y que está, ¿no?, que va como, ¿no?, surgiendo, y ahora estamos en un momento claramente global en el que eso se está debatiendo. Este tema es interesantísimo, creo que es nuclear a lo que nos está pasando en las aulas, es nuclear a lo que pasa en las aulas, pero a mí me gustaría, y está muy por arriba también, es decir, que está en todos los planos que podríamos estar hablando hoy. Me gustaría casi llevar ese combate ideológico a lo que está ocurriendo en las aulas, a lo que está ocurriendo en los centros educativos, y eso se traduce en cosas que también estabais señalando y que tienen que ver con esta diferencia de derechos con la que entran los niños y las niñas y los jóvenes en las escuelas y en los institutos. Diferencias de derechos que tienen que ver con las mochilas con las que entran, con las mochilas cargadas de piedras o con las mochilas cargadas de plumas que les hacen volar. Y que la escuela sistemáticamente trata, ¿no?, de compensar con las dificultades que todos sabemos que tiene. Por eso, cuando planteábamos la jornada de hoy y del martes, pues una de las ideas fundamentales que queríamos poner encima de la mesa tenía que ver con este derecho no a la educación solo, no a la escolarización, sino también a una educación que sea inclusiva, que sea equitativa, que dé igualdad de oportunidades y de resultados para todos, ¿no? Y ahí, ese terreno es en el que también nos estamos debatiendo constantemente. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, y tú querías, ¿no?, que atravesar con un eje que es muy pragmático al final, que es el que tiene que ver con las infraestructuras y con los recursos. Es decir, al final los derechos de los niños, que están muy por aquí arriba, se traducen o no se traducen también en las condiciones de vida en la que están trabajando los docentes, ¿no?, a diario, y en las condiciones de vida en las que están las instalaciones, las infraestructuras, los recursos de los centros educativos, que son tremendamente diferentes. Entonces yo quería plantearos un poco en este escenario, ¿no?, de cómo veis vosotros que se puede trabajar desde los centros educativos precisamente para tratar de garantizar estos derechos cuando sabemos, dentro de los centros educativos, cuando sabemos que fuera no están garantizados, cuando sabemos que los niños, cuando entran en el centro, entran con distintos derechos y con distintas posibilidades, y cuando sabemos además que ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo para que aquellos centros que más lo necesitan tengan más recursos de docentes, más recursos de infraestructuras, más recursos en general. Ni siquiera somos capaces ¿Cómo hacemos en esta situación, que es la que vivimos a diario en cualquier centro educativo de cualquiera de nuestros países, insisto, y que se traducen en lo que Eugenia y sus compañeras viven todos los días en las aulas y en los pasillos? Esas condiciones de vida o de malestares que se producen tienen que ver con todo esto, ¿no?, que viene desde fuera, ¿no? Y que, bueno, yo os pregunto, ¿no?, ¿cómo hacemos o qué habría que hacer o dónde nos situamos, ¿no?, desde el punto de vista de equipos docentes para tratar de empezar por garantizar este primer derecho, ¿no?, a una escuela que sea inclusiva, equitativa, para todos y para todos, respetuosa? Es una pregunta, bueno, vaga, difícil y... Esta es la pregunta que te hacen cuando te nombran ministro, ¿no, sí, Carlos? Es la pregunta que me ha dicho el presidente que os haga para ver si sois candidatos y candidatas sois ministerables. Mira, déjame que explique por qué quería hablar de infraestructura. Y es que esto es algo que, bueno, por supuesto no es una idea mía como casi ninguna. Es decir, yo no recuerdo haber tenido ninguna idea original, pero sí me parece una idea importante, ¿no? Las infraestructuras son las vías de acceso a los derechos. Es decir, el derecho a la movilidad depende de que existan autobuses para movernos en el entorno urbano, que existan aviones, barcos, carreteras
o al menos caminos. Cuanto más pobre es la infraestructura, más difícil se hace acceder al derecho, ¿no? El derecho al agua limpia y salubre, pues depende de una infraestructura muy compleja. El derecho a emitir el voto depende de una infraestructura complejísima que organiza desde el propio día de la votación hasta cómo pues, se produce el nombramiento de nuestros representantes. Entonces, las infraestructuras son las vías para acceder a los derechos. Lo que ocurre es que los derechos son invisibles y las infraestructuras son visibles. Entonces, podríamos jugar a analizar las infraestructuras para comprender cómo se enarbolan los derechos, y en este caso, el derecho a una escuela inclusiva, una escuela desde la justicia social, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y entonces cuando miramos a la infraestructura y vemos que los recursos, en muchos casos, pues son escasos, dejan a instituciones que trabajan con alumnado en alta vulnerabilidad, pues con instalaciones que no son adecuadas en términos muy concretos, pues que no tienen los espacios, los metros cuadrados adecuados, sin decir nombre, pero yo recuerdo haber estado en un centro educativo que tenía un aula triangular, en la que la maestra tenía que entrar hacia el extremo, hacia uno de los vértices del triángulo, e iba llamando a los niños y niñas, así, venga, los dos primeros, entraban los 2, los 3, los 4, los 6, y la maestra ya no podía moverse porque no había espacio para deambular. Después, en petit comité, quien quiera saber qué centro es, yo me prometo que lo diré. Prometo que lo diré. Y se ven ese tipo de situaciones. Centros que no tienen una biblioteca escolar. Bueno, también he estado en un centro que había aprovechado un autobús municipal que iban realmente a tirar a la chatarra y lo habían convertido en una biblioteca muy divertida, pero no deja de ser un autobús. Bueno, tienes que tener una buena biblioteca con tus instalaciones, centros que no tienen instalaciones deportivas, espacios abiertos, espacios verdes, y resulta que eso sistemáticamente ocurre en los barrios más necesitados, ¿no? Pero podríamos hablar de plantillas estables como recurso humano, ¿no? Es decir, centros. No es nada extraño ver a muchos centros que te dicen, somos un centro de alta complejidad, tenemos un 50% del profesorado que va y viene. 50%. Bueno, yo he llegado a estar en centros que de una plantilla de 60 se mantenían estables apenas 20 compañeros y compañeras. Es decir, un tercio del profesorado. ¿Cómo se puede definir un proyecto educativo? Entonces, a la pregunta concreta que tú nos hacías, pues creo que lo primero, al menos desde mi perspectiva como investigador, sería, vamos a mirar las infraestructuras y a ver cómo las infraestructuras crean esto que los anglos llaman las affordances y que nosotros traducimos algo así como las oportunidades o las posibilidades. Pero es muy tramposa la traducción porque el nombre en inglés, affordances, viene del verbo afford, que es costearse. Pagar algo, ser capaz de pagar algo. Entonces, affordances, sí, son posibilidades u oportunidades, pero no exactamente. Es una situación que te permite llegar a otro lado, en este caso a los derechos. Bueno, pues nosotras y nosotros, por el nivel de inversión que hemos tenido históricamente, y especialmente en los últimos años, tú tuiteabas hace poco un informe de Comisiones Obreras acerca de la caída brutal en inversión desde la crisis del 2008, de la cual todavía no nos hemos recuperado. Hasta el año 2018 no empieza a crecer la curva de la inversión, que bueno, pues se ha animado en los 2 últimos años y supongo que se mantendrá con los planes de resiliencia, etcétera, etcétera, los fondos Next Generation y tal. Entonces, en nuestro caso concreto, estamos en un país con una inversión en educación menor de la que se necesita. Si esto lo extrapolamos a nivel global, entramos en el terreno de la auténtica vergüenza. Por eso se permite esa cifra de niños sin escolarizar o en proceso de escolarización muy precario. Claro, cuando
¿vale? Ya hemos hablado de las infraestructuras, pero claro, las infraestructuras que son espacios, que son aulas, que es profesorado formado, es la que permite dar el siguiente paso. Yo no soy jurista, yo soy un profe de inglés, o sea que lo mismo estoy diciendo tonterías, pero hay una secuencia que va de los discursos razonablemente fáciles de crear, aquí estamos creando discursos, a las políticas más difíciles ya de crear, pero todavía las políticas, el papel pues, todavía acepta muchas cosas. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en nuestro país, a que surjan políticas pero no tengan una base presupuestaria, es decir, no haya un acompañamiento presupuestario y este aparece a posteriori. Discursos, políticas, y ahora es cuando damos el salto complicado, ¿no? Que es decisiones e inversiones, el siguiente salto, prácticas, en este caso sociales y educativas, y el último paso, cambios culturales. Bueno, hay centros educativos que con las mismas inversiones políticas y discursos están haciendo un trabajo, podríamos llamar guerrillero, de abajo arriba, para revertir la situación a pesar de. Entonces, creo que hay centros educativos que están trabajando desde la inclusión, que están trabajando desde principios muy alineados con tu pregunta y con lo que entendemos por derechos de la infancia, a pesar de no estar en un contexto de inversión, en un contexto político o en un contexto discursivo que favorezca esa actuación. Entonces, por ejemplo, era el centro que quería mencionar antes. Estuve hace poco en esta visita en un centro maravilloso, la escuela en Netjuk, niños de infantil y primaria, que se movían con absoluta libertad por el centro educativo, que estaban trabajando a través de ambientes, que estaban trabajando una perspectiva muy potente de escuela integrada, que ofrece una atención integral al individuo. La escuela en sí son unos barracones prefabricados, que se crean para solventar una situación demográfica en el barrio. La promesa era, vamos a estar como mucho 2 años, llevan 8 años en estos barracones. Pues aquí tenemos un centro educativo con un proyecto educativo transformador en unos contextos infraestructurales que podríamos llamar de mantenimiento del statu quo o incluso de sometimiento al statu quo. Es decir, es un contexto contra los derechos de la infancia, porque no se puede educar a nadie en barracones. Esto yo creo que lo podemos someter a votación si queréis, pero por mucho aire acondicionado que tengan y muy dignos que sean, pero ese no es el espacio educativo que queremos. Y sin embargo el centro genera un proyecto educativo, en este caso en concreto a través del compromiso de las maestras y los maestros, que revierte en cierto modo esas condiciones infraestructurales. Entonces, en esa es la batalla donde yo creo que estamos, ¿no? Actuar desde arriba sobre las infraestructuras y desde abajo con los proyectos educativos. Y ahí es donde yo creo que docentes como Eugenia, como sus compañeras, es donde realmente tienen también este sentido de agencia, ¿no? Bueno, pues mira, frente a esta adversidad, creamos proyectos educativos. Utilizo la expresión porque es lo que invoca al colectivo, ¿no? Porque esto no es una cuestión de francotiradores, es decir, no se puede, como francotirador, trabajando en un barracón, hacer que tus niños y niñas tengan una educación globalmente de calidad, ¿no? Eso solo lo logra un proyecto de centro potente. Y yo creo que ese es el marco donde se puede crear lo que tú comentabas sobre escuela inclusiva, donde se puede hablar de escuela de calidad. La cuestión es si tenemos que llegar a esa tensión y si no debería el movimiento top-bottom, ¿no? El movimiento de arriba hacia abajo, alinearse con los derechos que estamos comentando. Y entonces volvemos al punto 1. No se alinea porque estamos en una confrontación. Son las 8. ¿Ya? ¿Solo? Son las 8. Tenemos, yo creo que ya poco tiempo, también sobre todo porque
la gente que estáis siguiéndolos online pues es más pesado, la pantalla. Entonces, bueno, Eugenia, sobre esta es una pregunta clave, en el fondo eso que cuando yo os decía, ¿no? En Auschwitz había una escuela, a pesar de que no hay ninguna esperanza, pues siempre hay un maestro, una maestra que está dando mucho más, ¿no? Está dando el paso y está tratando de sacar algo adelante, ¿no? Generar espacios de posibilidad. Y bueno, desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a tener que manejarnos en este, ¿no? en este territorio, ¿no? En el territorio de una reducción drástica de la inversión educativa. Y sin embargo, ¿no? Ese reclamo constantemente a que desde abajo, bueno, se consigan proyectos de transformación, ¿no? Algo que parece que no nos lleva muy lejos, ¿no? Que no puede tener nunca mucho recorrido. Sí, bueno, yo creo que hay ese peligro yo iba, cuando estabas hablando, Fernando, de que de la infraestructura luego viene el siguiente paso, efectivamente, muchísimas veces, y yo creo que casi más, de la transformación viene luego el buscar la infraestructura, ¿no? Pero también creo que hay un peligro de romantización de eso, que haga que se quede la inversión sin hacer, o que desde arriba piensen, bueno, y luego eso que requiere un mínimo de proyectos de centro, de cultura colaborativa, que también es otra cosa que yo creo que influye muchísimo en las condiciones socioestructurales en las que está la infancia y la adolescencia, y que falta mucho, que es algo que se ha ido muriendo, que sí que existía mucho en este país en los 80, que se ha ido apagando, y que ahora pues surgen efectivamente centros que dices, wow, qué potente, ¿no? También es muy potente porque existe poco. Entonces, bueno, creo que al final es esa cultura colaborativa y de centro la que puede generar la transformación, pero que hay que tener mucho cuidado con no exigir que exista eso para que haya infraestructuras, porque hay ese peligro, ¿no? de romantizar esa resistencia. Y luego también sobre la inversión, que ahora está subiendo, efectivamente creo que tenemos que vigilar mucho, quien pueda, dónde va esa inversión y desde qué presupuestos va. Hablabas tú de bibliotecas, ahora estamos en el aula del futuro. Pues, por ejemplo, yo conozco un colegio donde la biblioteca, como después del confinamiento se convirtió en un aula porque había que convertir todo en aulas de grupo normales, pues ahora lo van a convertir en un aula del futuro, pero ¿y la biblioteca dónde está? Ya no hay. Ya no hay. Es necesario me decía, es que en realidad no hacíamos mucho en la biblioteca, claro. Bueno, es que a lo mejor piensas un proyecto de centro para la biblioteca, ¿no? O sea, son ideas. Entonces, bueno, pues que creo que esa inversión también está mercantilizada, también hay que vigilar y hay que decir, oye, que necesitamos que esta inversión vaya así o así. Por ejemplo, ahora mismo, o sea, yo estaba pensando antes cuando hablabas, Carlos, de que, bueno, la escuela tiene es muy elefante, ¿no? La escuela tiene unos procesos de transformación muy lentos y los cambios sociales tienen unos procesos de transformación mucho más rápidos. Por eso creo que, entre otras cosas, no estamos ni de lejos ahora mismo teniendo una escuela que contemple la diversidad de personas que habitan esa escuela, pero ni de lejos, ni por supuesto de currículum, ni de material curricular, etcétera, pero tampoco de prácticas que integren esa diversidad. Y también creo que, por ejemplo, en el contexto del COVID, pues ahora mismo está surgiendo una emergencia que requiere de la escuela, que es la situación de la salud mental que tiene ahora mismo especialmente la adolescencia, a la que la escuela no puede dar, no estamos pudiendo dar respuesta porque es una cuestión de recursos, de infraestructura y también seguramente pues bueno, de una formación que efectivamente, claro, no tenemos. Entonces estamos sacando cubos de agua mientras se hunden porque no... Y porque también es una cuestión, la escuela es una institución pues, que se mueve muy poco a poco y que además eso pues habrá que ver. A lo mejor necesitamos que parte de esas aulas del futuro vayan a recursos en salud mental y estaría bien, digamos, prestar un poco más de atención a cuáles son las necesidades de estos derechos en cada momento, ¿no? Y para qué. Y ahí hay también una idea, Carlos, muy breve, de verdad, Sí, ya no. que yo creo que es interesante. Es decir,
frente a otros subsistemas del sistema social, pienso por ejemplo en sanidad, o pienso en justicia, o pienso en fin en otros, ¿no? La educación, el sistema educativo en relación con la infancia, tiene un afán global. ¿Qué quiero decir? Si hay sobrepeso, si hay obesidad infantil, es una responsabilidad de la escuela. No lo digo con ningún tipo de ironía, lo digo creyéndolo, ¿eh? Si hay problemas con los patinetes, es un problema de educación vial. Si hay un problema de poca lectura en adultos, es un problema de la escuela. Pero es que si el flamenco deja de ser apreciado, también es un problema de la escuela. Evidente. Claro, esto infla, diría que sí, hasta el infinito y más allá, el concepto de derecho. Bueno, es la idea esa de las asignaturas que hacen falta, todas. Sí, claro, además todas resueltas ¿no? como asignaturas. Entonces, claro, esto nos debe hacer pensar que en algún lado está el límite, y si el problema es que hemos asignado todos los derechos de la infancia, o una parte muy sustancial de los derechos de la infancia, a un subsistema social, a un subsistema, a una unidad, que además la hemos ido infradotando, porque ahí están todos los procesos neoliberales, etcétera, etcétera. Mira el pequeño listado, lo leo muy rápidamente, que yo me había hecho. Derecho a la expresión, cuando no se respetan las lenguas maternas y cuando el plurilingüismo no acaba de calar, y además cuando el arte casi se elimina de la escuela. Democracia en la escuela, cuando se cuestionan asambleas o procesos de gestión comunitaria. Educación para la salud, cuando desaparece el deporte en los centros educativos, muchos de ellos ni siquiera tienen espacios para el propio ejercicio del deporte. Inclusión real, cuando se niega el derecho a una educación diferenciada. Es decir, te llamas Pedro, te llamas María, te llamas Ibrahim, te llamas Fátima y vamos a trabajar contigo. Y esto se obvia, pues por ejemplo, descapitalizando los equipos de orientación, vaciando de contenido la tutoría, quitándole peso, ¿no? Es decir, esto es una construcción. Educación que podríamos llamar de calidad, pero cuando se cambian las maneras de evaluar, y estamos en ese proceso, y hay que decirlo abiertamente, de repensar las maneras de evaluar, porque hemos construido una educación punitiva. Es decir, que pone un 6 casi como castigo o como felicitación. Sí, no solo punitiva, sino basada en la amenaza. Basada en la amenaza. Pues cuando se cambia la manera de evaluar, realmente nos lo planteamos, ¿no? Tengo más ideas anotadas. Protección del ocio y el tiempo libre frente a los deberes. La idea de, bueno, ¿puede ser un estudiante un agente de aprendizaje o un receptor de enseñanza? Pues entonces planteémonos las metodologías, porque hay metodologías que posicionan al estudiante como receptor, como contenedor o como agente. Después, por ejemplo, el menor como ciudadano, la niña o el niño como ciudadano, ¿vale? Tenemos planes educativos de entorno, en los que haya que salir de entorno. Tenemos proyectos educativos de ciudad que se estén cumpliendo. Es decir, el listado es realmente abrumador. Y en este sentido, pues yo creo, y ya con eso me callo, que necesitamos jornadas como esta, porque estamos obviando la zona cero de nuestro sistema educativo. De hecho, ya tenemos que terminar. Hay varias intervenciones. Yo quiero simplemente agradecer a las personas que han preguntado, y no sé si aquí alguna de vosotras queréis hacer algún comentario y terminaríamos, pero la jornada era derecho a la educación. El derecho a la educación no es escuela solo. Nosotros nos hemos centrado a propósito en lo que pasa en la escuela y todo lo que puede y no puede hacer la escuela, pero evidentemente el derecho a la educación de las infancias no depende hasta que no comprendamos que no depende solo de las escuelas, muchísimos de los males que tienen las escuelas seguirán incrementándose porque cada día son más complejos, ¿no? Las diversidades y todo lo que estoy señalando. Cuando tú hablabas de la disminución de los presupuestos, es que también han disminuido enormemente, cuando no son casi irrisorios, los presupuestos dedicados a la infancia, por ejemplo, en las juntas municipales, en los ayuntamientos, a la protección de la infancia, de los hogares, de las familias, es decir, y todo eso entra luego en la escuela. Todo eso son luego problemáticas que entran en la escuela. Luego,
Es de ida y vuelta, ¿no? Perdón. Por favor. No, que es de ida y vuelta, que la escuela también tiene que entender que la escuela es mundo y tiene que estar abierta, que no nos ha dado tiempo a hablar mucho de escuela abierta, pero... Bueno, ¿qué pasa a las 3 de la tarde cuando salimos de la escuela o del instituto, ¿no? El derecho a la educación más allá de la escuela tiene que ver con el tiempo libre, con las oportunidades de ocio, con las oportunidades de aprendizaje fuera. Bueno, eso hablaremos la semana que viene un poquito, pero es otro tema efectivamente importantísimo en el que la escuela hace de membrana, ¿no? ¿no? Y entra y sale, ¿no? Todas estas o debería. O sea, debería. Claro, o sea, que una entra escuela y sale. mucho más Otra cosa es que permeable. seamos conscientes. Exacto, pero bueno, que una escuela explícitamente permeable pues también facilita esa educación extendida. Sí, simplemente una anécdota. En realidad está siempre feo acabar con una anécdota, pero fijémonos que en nuestras ciudades suelen existir concejalías o delegaciones de educación y de juventud. Pero es muy extraño que existan delegaciones de infancia o concejalías de infancia, porque la de educación cubre a la infancia. Y cuando ha llegado el confinamiento, hemos visto, o la pandemia, hemos visto lo mismo, que para pensar en infancia o los recluíamos en la casa o era la escuela la que ejercía de elemento de conciliación familiar. Es decir, es esta idea de in loco parentis. Bueno, pues como tenemos educación ya funciona en lugar de lo paternal y por tanto desde la política no tenemos que pensar en ella, con lo cual en realidad se genera un vacío y un problema para la escuela con recursos limitados. Es decir, hacer políticas educativas no es solo hacer políticas escolares, claro, sino que necesitamos otro tipo de políticas que están fuera de la escuela, que son las que hacen, junto con los escolares, una política educativa, claro, que atienda, ¿no?, todas estas problemáticas. Bueno, no sé si tenéis alguno. Yo me quedaría, como hago a menudo, hablando con los dos, ¿no?, lo que queda de, ¿no?, ya con una cerveza, si es que está permitido, pero bueno, vamos a terminar. Si alguno de vosotras tenéis un comentario, es el momento, si no lo hacemos ahora cuando salgamos fuera de línea. Quería agradecer porque, bueno, Clara Tirado nos hacía simple un comentario, ¿no? La escuela es muy adultocéntrica, evidentemente, ¿no? Y proponía la necesidad de otras miradas, entre otras las del feminismo, porque efectivamente, sí, si hablamos de derechos de las infancias, cuando hablamos de las infancias femeninas bueno, todavía, como señalabais, son... Perdón, pero una cosa que decía antes Inés, que la infancia como que salió a lo público a partir de la segunda mitad del siglo XX, yo creo que tiene mucho que ver con que la mujer accedió, o sea, el acceso al mundo laboral y a posiciones públicas hace que la mujer que ha estado mucho más en relación con la infancia o del todo, pues obviamente sea la que saque a la infancia a ese mundo público, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo viene en todos los sentidos. Mari Carmen Martín, además de agradecerte que te haya parecido interesante y proponernos que sigamos hablando, pues ella nos hace el apunte de que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Getafe, una ciudad, para los que no seáis españoles, que está a las afueras también de Madrid, o Madrid a las afueras de Getafe, dice que sí que hay una concejalía de infancia importantísima, pero que no termina de ser entendida, ¿no?, desde el punto del valor que tiene, ¿no? Y María Dolores Requena quería que hiciéramos la precisión si hay diferencias en la atención de los derechos de las infancias dependiendo de las etapas en las que estemos. Y evidentemente, más que nada porque probablemente qué entendemos por los fines de lo educativo va siendo diferente si estamos en una educación infantil o si estamos en una educación en bachillerato, en secundaria o incluso en la universidad. Evidentemente, y es un tema que se ha hablado mucho y que estamos hablando, y tú lo señalabas con el tema de lo que tiene que ver con lo afectivo, es un tema que está sobre la mesa ahora mismo en todos los institutos, pero que claro que hay diferencias. Y también, y ya con esto termino por la parte de aquí quería, si no la lío y me cargo todo, Juan Antonio Rodríguez, que ha estado muy activo desde el minuto 1, señalándonos algunas cosas, también un poco incidía en la importancia de la educación, cuando hablamos de derecho de las infancias, de garantizar efectivamente los derechos de las primeras infancias, son determinantes. Es sabido por todos, ¿no?, que en las trayectorias educativas posteriores cambia muchísimo si los niños han estado escolarizados de 0 a 3, que de nuevo son infraestructuras, recursos, posibilidades
o si no, no han podido estar. Es decir, esas son las diferencias que hay. Y Juan Antonio Rodríguez señalaba eso y señalaba algunas cosas más, ¿no? ¿Qué pasa con los consejos escolares? Bueno, hablaremos sobre ello la semana que viene. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el momento patio, ¿no? Que sería otro momento con un momento ir al baño, ¿no? Estamos un poco en esas mismas situaciones, ¿no? Bueno, de estas cosas podremos seguir hablando la semana que viene, el martes. Os agradezco a los que habéis estado atendiendo y a vosotros que estáis aquí la paciencia y el tiempo que habéis dedicado. Insisto una vez más, si alguno queréis decir algo, decirlo ahora, si no, ahora cuando terminemos. Y nos despedimos, os dejo que os despidáis como procede y os agradezco muchísimo vuestra generosidad, compartiendo con nosotros tantas ideas y haciendo eso de profesores transformadores, porque pensáis al tiempo que hacéis, ¿no? Que hacéis cosas. Fernando. Bueno, agradecer la invitación, agradecer también vuestra presencia y de las compañeras y compañeros que están en la red. Yo creo que seguimos el debate en la red y yo animo a que por ejemplo, la ILE saque algún tipo de producto a partir de estas dos mesas redondas, es decir, pues genere algún tipo de texto, de documento que nos ayude a pensar, nos ayude a sacar hilos a partir de aquí. Creo que está muy entroncado con la esencia de esta casa, de la ILE y con su historia. Entonces yo casi que pido que el debate no acabe aquí. El de nosotros tres evidentemente no, porque somos amigos y hablamos con frecuencia, pero creo que la institución tiene que mantener el debate vivo a través de algún tipo de producto, pues de resumen, de síntesis, que nos anime a seguir pensando sobre esto que yo he llamado reiteradas ocasiones, pues la zona cero, ¿no? de toda reflexión posterior. Aquí hemos estado hablando de metodología, de didáctica, de pedagogía, de orientación, de tutoría, casi sin mencionarla, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que mantener este debate activo y creo que ha sido un acierto que lo organicéis y que invitéis a Eugenia, a él, y que a mí me hagáis venir a Madrid, que también se agradece mucho. Gracias, Fernando. Eugenia, y ya nos despedimos. Nada, yo también estoy muy agradecida, me parece muy interesante y seguro que la próxima sesión también lo es, y me parece muy bien el punto de vista de poner, de partir para el debate desde la infancia, no desde la docencia, no desde la investigación, sino desde la infancia, o intentarlo por lo menos. Y creo que deberíamos también practicar más esa escucha de la infancia y la adolescencia, porque al final nos dan las claves, ¿no? Para luego ejercer esa transformación que queremos. Muchísimas gracias a los dos, gracias a los que estáis aquí, gracias a las que nos habéis estado siguiendo online, y damos por concluido la primera jornada. La siguiente será el martes que viene, misma hora, otras personas, salvo que ellos también quieran, que están invitados a conectarse online, que habrá algunas personas que estarán en directo online. De nuevo, muchísimas gracias y yo les doy un aplauso a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un poquitín largo, disculpad el... Teníamos que pedir la disculpa a nosotros.